para los que apenas nos van a acompañar. Esta es la continuación de una predicación que di hace 8 días, aunque no es realmente una continuación. Sí se complementan una con la otra. Estábamos viendo que le llamamos la Pascua, pero conforme a lo que es el libro de Juan, uno de los evangelios de Juan. Entonces, si quieren, terminando esta, vayan a ver la que sigue, si no la han visto. Digo, no son continuación realmente, aunque sí tienen relación, pero se complementa uno al otro bastante bien. Y bueno, créanme que aquí tuve algunos detallitos, porque quería dar muchas cosas y a la vez no, sabía que no iba a haber tiempo. Podría ser una serie de varias predicaciones. Fácil, yo creo que del material que capturé para esta, unas 5 o 6 clases más o menos podríamos aventarnos. Nada más lo que es en los últimos capítulos de Juan. Muchísima información. Y esto es lo que estuve batallando en estos días, en estas horas, créanme. Qué dar, qué si sería bueno, qué no sería bueno. En fin, créanme que batallé bastante en eso, aunque sí tenía una dirección clara. Empecé a quitar cosas por cuestiones de tiempo y esa fue mi batalla más grande en estos días. Y bueno, sobre todo en el título, porque hace poco di una predicación que se llamó Resurrección, que pues, no tenía nada que ver con estas fechas, pero pues así tiene el título, y que por desgracia tiene un audio horrible, muy, muy malo. Espero volver a grabarla pronto. Y no quería tener 2 resurrecciones, como que digan cuál es la buena, esto de qué se trata, y no, lo que quiero es algo diferente. Y normalmente hoy se comparte algo sobre la resurrección de Cristo, y yo solamente lo voy a agarrar como pretexto, sí vamos a ver algunas cosas, pero me voy a enfocar en un punto muy principal. Y después de mucho batallar, encontré el título perfecto, y lo curioso es que estaba dentro de mis apuntes, y no lo había visto. Y bueno, vamos directo al título, que se llama Levantado en la cruz y levantado en gloria. Y aquí hay mucho que quizá podría decir, sí, claro, entonces sí vas a hablar de lo que se celebra este día, o si se va a dar esta situación. Y sí, lo agarro como pretexto, pero nada más para molestar a ciertas personitas que a veces tienen como que problemas con el uso del lenguaje. También me hubiera gustado llamarle así: con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, que es el nombre de una canción. Y lo pongo a propósito, esto sí es a lo mejor mea culpa, a lo mejor sí es un poquito fuerte para algunas personas, porque esta frase como les incomoda a muchas personas. Y sé que el autor de esta canción no tiene ningún problema con eso, ni lo hizo con ninguna intención mala o oculta como algunos piensan. Pero esta frase en esa canción causa mucho ruido a muchas personas, y sí lo puse intencionalmente. Y quería poner el título, pero no, iba a ir muy, muy diferente a lo que quiero tratar, y creo que se entiende más el título primero. Levantado en la cruz y levantado en gloria. Y vamos a retomar un poquito lo que vimos la predicación pasada, y sobre que Juan realmente no está registrando milagros, sino registra señales. Él mismo asume este tipo de relación, este tipo de cosas en los que se puede entender de una forma distinta. Y vamos a verlo directamente. Él registra, como les había comentado la vez pasada, 7 milagros solamente, aunque hubo muchos más, y vamos a leerlo. Y otra de las cosas muy curiosas en esta predicación que estoy dando es de que hoy sí voy a usar la Biblia muchísimo. Y no te preocupes, todos los versículos que quiero que leas los voy a poner en pantalla, pero aquí viene algo muy importante. Les digo que por cuestiones de tiempo acorté el número de versículos, imagínense cuántos hubieran sido,
pero en cada título viene una referencia en los que te podrías apoyar para investigar este tipo de información. Así que si quieres anotarlos, ahí van a aparecer en letras pequeñas la relación de este tipo de pasajes que podemos ver, que no podemos leer todos por falta de tiempo, pero créanme, son bastantitos los que vamos a ver ahora. Y primero, del capítulo 1 al capítulo 12 de Juan, vemos registrados estos milagros y vamos a verlos rápidamente. Hay esto que le llama él señales, como les decía, no los llama propiamente milagros, pero lo llama como señales. Y habíamos visto que estas señales son para definir quién es Dios. El tipo de mensaje que va dirigido Juan es demostrar que Jesús era Dios. Y precisamente estas señales tienen mucho que ver. Vamos a analizarlas rápidamente. 1. El cambio de agua en vino. Como les había comentado, es algo que va completamente en contra de las leyes de la física. Es algo que no podría ser por la estructura de cada uno. Es imposible, aunque ahora ya hay algunos polvitos que puedes echarle y puedes hacer una reacción similar. El único problema con esto que dicen, bueno, simplemente descubrió Jesús un truco. Aquí el problema es de que nadie se enteró, y el problema es de que estos polvitos que hoy existen para convertir el agua en vino le dan un sabor similar a... Aquí el detalle es que un conocedor de vinos, una persona que se encargaba de ver todo eso, dijo que era el mejor que había. Entonces no fue un truco de magia, no fueron polvitos mágicos. Aquí hablamos de una deidad manifestándose. El segundo es la curación del hijo de un funcionario. Perdón. La forma en la que se hizo fue muy impresionante. Den un minuto porque volvió a aparecer por ahí algo extraño. Pero bueno, ya logramos moverlo. Y les digo, la curación del hijo de un funcionario. Aquí el detalle es de que antes los milagros se presentaban de una manera muy, muy diferente, de una manera completamente diferente a lo que se había propuesto. Y aquí este tipo de curaciones se registraban como milagros totalmente diferentes y que no lo podrían haber hecho nada. Y ahorita van a ver a qué grado llegaban esos milagros. El tercer milagro, o la tercera señal, es la curación de un paralítico. Los músculos se atrofian, y aún las personas que por un momento llegan a tener algún problema motriz, tardan un buen rato en volverse a recuperar. Imagínense a alguien que había sido paralítico de toda su vida. Era algo que los huesos estaban tan atrofiados que era imposible que se volvieran a generar, era imposible que volvieran a trabajar. Sin embargo, Jesús lo hizo, y solamente lo hizo con su voz. No hizo ningún show como ahora algunos por ahí andan haciendo, o algunas cosas que pues, luego no se entienden, ¿no? El cuarto, y le comentaba que es de los más grandes y de los más fuertes, la multiplicación de los panes y peces, que esto iba en contra de todo lo que nos han enseñado y la ciencia dice. ¿Por qué? Porque creó materia de la nada, y eso es teóricamente imposible, no se puede hacer. Sin embargo, para un Dios que creó el universo, esto no es para nada imposible. Y aquí quiero tener algo, ponerle como quien dice por ahí una marquita, porque esto va a tener mucho impacto después, al final de esta plática. Van a ver que tiene demasiado que ver con la Pascua, esta multiplicación de los panes y los peces. En el quinta señal es que camina sobre las aguas, de nuevo yendo en contra de todo lo que está establecido de la física. Es imposible que esto suceda a menos que tengas algunos aditamentos especiales, pero como tal, solamente tú, sin nada de ciencia involucrada, esto es imposible. Y más que hizo caminar a uno de sus discípulos sobre el agua también. El sexto, la curación del ciego de nacimiento. Lo mismo,
algo que era completamente imposible, algo que no se podía manejar dentro de aquellos estándares. Y aún hoy en día esto es prácticamente imposible si no te sujetas a una operación muy complicada, y a veces hay resultados, a veces no, etcétera, ¿no? El punto ya sabemos cuál es. Y el último, que es el que nos va a llevar ahorita un tiempo y en el que vamos a analizarlo un poco, es la resurrección de Lázaro. Y como les comentaba, esta es la que vamos a ver un poquito más a fondo. Y este evento está especificada en Juan 11, casi a la mitad de lo que es el libro, casi a la mitad del Evangelio, empezamos a ver la resurrección de Lázaro. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Y en un principio, como les comentaba, parte de mi plática iba a ser comparar la resurrección de Lázaro con la resurrección de Jesús. Y hay temas bastante interesantes y hay cosas bien padres que se pueden descubrir comparando estas dos. Les digo de nuevo, por tiempo no lo voy a abarcar mucho, pero voy a tocar algunos puntos que me parecen interesantes. Primero, ¿cuál era el propósito de esto? ¿Y cuáles fueron los propósitos de estas siete señales? Porque bien Juan podría haberlos omitido y decir, bueno, pues voy al punto y voy a volverme teológico y voy a solamente contar por qué Jesucristo es Dios. Pero ¿por qué tener estas 7 solamente? Y lo dice claramente Juan en el capítulo 20, ya casi al terminar su evangelio, el por qué registró estas situaciones. Y vamos a leerlo, vamos a Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, al final del capítulo 20. Dice lo siguiente: los discípulos vieron a Jesús hacer otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Estamos hablando de las 7 señales y de la resurrección también misma de Jesucristo. Recordemos que ya al final de este libro ya narraron la resurrección. Pero esto es interesante, de que no limita solamente. Lo importante aquí es por qué nada más dejó esas 7. ¿Por qué nada más? De nuevo, si nos analizamos una por una, vamos a encontrar mucha riqueza. Les invito a que lo hagan para que amplíen un poquito más lo de esta predicación. Y versículo 31, y esta es la parte más importante del por qué quedan registradas estas cosas. Dice: pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Que realmente este es el objetivo de todos los evangelios, de la palabra de Dios en general. Y Juan lo captó muy bien. Y quizá, y solo quizá, es por eso que recibió tanta revelación Juan, a pesar de que no era un instruido en la palabra, a pesar de que no era el máximo maestro. Y aquí es donde vemos, y más adelante vamos a ver también por qué Pablo también tuvo una revelación diferente a lo que tuvieron los discípulos. Aquí está encerrado realmente el misterio de todo, de toda la palabra de Dios. Si no la pueden ver a simple vista, no se preocupen. Es parte del crecimiento espiritual, es parte de empezar a estudiar la palabra de Dios. Y es tan simple, pero a la vez tan complicado, que a veces estos detalles son los que nos hacen pensar qué es lo que necesito para comprender más la palabra, o por qué es tan complicado entender la palabra. Y realmente es sencillo, lo voy a poner entre comillas, pero el problema no es tanto que si sea fácil o no de comprender, que tanta instrucción tenga de la Biblia o no. El problema es que a veces nos queremos meter muy de los dos lados, o queremos hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, y es prácticamente imposible que esto sea revelado. ¿Por qué a la primera persona que Jesús se revela como el Mesías es una persona que ni siquiera era de su pueblo, que no tenía una instrucción desde pequeño de lo que era la palabra de Dios?
y se la hizo a los enemigos de los que se decían los portadores de esta nacionalidad celestial, por así decirlo. ¿Por qué se lo da a una mujer? Y sobre todo que es samaritana. ¿Por qué tantas cosas que nos preguntamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la realidad es que en ese versículo que vimos, y a propósito te lo quité, porque si no lo estaría leyendo y leyendo y leyendo. ¿Quieres leerlo, léelo? Velo después de que acabemos esta plática. ¿Pero por qué? Ahí está revelado. Y ahorita vamos a ver algo que a lo mejor no habíamos visto, pero les comentaba que Pablo también tenía por ahí algo interesante, algo que aportar, y que ahora sí, un maestro de la ley, alguien que estudió la Biblia como nadie en aquellos entonces, que el Antiguo Testamento lo tenía como parte de él, lo sabía interpretar, lo sabía citar de memoria, logra una revelación más grande. Y vamos a ver qué nos dice en Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Y aquí viene parte de lo que está sucediendo esta semana. Y vamos a verlo. Dice, yo transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Pausa aquí. A veces creemos que este Pablo recibió toda la revelación en ese encuentro con Jesús, y a veces lo tomamos como muy romántico, y sí, recibió realmente algo impresionante en ese encuentro con Jesús. El detalle es de que recibió el Espíritu Santo. Sin embargo, todo lo que tenía que ser instruido, a él se le transmitió también, y fueron los apóstoles. Y aquí quiero que veamos algo. Aún las personas que sean muy estudiosas necesitan instrucción. Él tuvo que ser capacitado por varios años antes de que pudiera salir a compartir de Cristo. Por eso dice, y lo que se me había transmitido a mí también, lo más importante. Él podía citar toda la Biblia, como les digo, de memoria. Sin embargo, fue instruido. Tuvo esa paciencia, tuvo esa sencillez de decir, ahora, adelante, voy a aprender de lo que es Jesús. No importa que él ya tenía toda esta preparación, no importa que él fuera maestro de la ley, recibió esta capacitación de las cosas, que él no entendía. De nuevo, aquí viene esta parte. Una de las personas más estudiadas, teniendo al mejor maestro de la época, tuvo que ser capacitado. Si pensamos que la revelación va a venir nada más mágicamente, pues no es así. Aunque sí, la revelación final va a ser por medio del Espíritu Santo. Necesitamos estudiar la Biblia. Imagínense, este hombre tan preparado necesitó que lo capacitaran, porque lo que había recibido no era suficiente, necesitaba más. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos conformamos con solamente las pláticas de los domingos, la de los martes, ver una predicación de vez en cuando. Y nos cuesta mucho trabajo estudiar un poquito más la palabra. Ayer estuve en una transmisión que duró más o menos 5 horas de una persona que se preocupa mucho porque nosotros aprendamos de la Biblia. Es un poquito exótico, es un poquito extraño para muchos. Muchos no lo quieren, tiene muchos detractores. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, de repente digo, ay, ¿por qué lo sigo viendo? Pero sabe mucho de la palabra, sobre todo de la apologética. Y ayer se aventó este live de la nada, no me dijo, voy a prender la cámara y vamos a responder preguntas. Empezamos 120 personas, acabamos aproximadamente 80. 5 horas, yo no pude estar las 5 horas, solamente estuve 3. Y espero aventarme las otras 2. De hecho, me atreví a algo que hace mucho no hacía, que era hacer una pregunta. Decirle, ¿qué opinión tienes sobre esto? Y fue impresionante. ¿A qué voy con esto? A veces el orgullo de decir, no, ya lo sé todo, nos impide ver más allá. Y créanmelo, eso para un predicador, para un pastor, para una persona que está en el ministerio, es la muerte espiritual realmente.
¿Por qué? Porque no estás con el hambre de querer conocer más de tu Creador. Piensas que ya lo sabes todo. Piensas que ya llegaste a tu máximo. Piensas que la revelación ya la tienes en todo. Y me di cuenta de esta situación de una manera muy impresionante hace unos años ya. Porque si bien yo conocía varias cosas ya y a lo mejor hasta me podría haber jactado de ser maestro de la palabra, me di cuenta que cada que daba mi clase algo pasaba, algo sucedía. Digo, no es suficiente, quiero dar más, quiero conocer más. Cuando me di cuenta de esto, me di cuenta de aquello que decía Pablo, de decir, no he alcanzado ya este nivel. Si una persona como él decía, todavía no lo alcanzo, dije, ¿cuánto más nos falta a nosotros? De estar investigando, de estar en la presencia de Dios y de seguir alimentándonos de la palabra. Es ahí donde trato de romper con todo esto y ha sido un parteaguas desde ese momento hasta el día de hoy, de decir, todavía hay más y todavía tenemos que rescatar más de esto. Y esto, bueno, simple paréntesis de todo esto que vamos a estar viendo. Continuamos con el versículo. Dice, Cristo murió por nuestros pecados tal como se dice en las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. Y esto parecería algo muy sencillo. Esto parecería algo que, bueno, eso ya lo sé. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de particular? Y aquí es donde viene, ¿por qué te dije todo lo que estaba hablando anteriormente? Y es que a veces pensamos que ya lo sabemos todo. Es un evento que sucede cada año y que lo representan todos y la mayoría conoce la historia, la mayoría conoce cómo va. Pero estos pequeños cositas, estas cosas que no alcanzamos a ver, no nos damos cuenta de lo impresionante y de lo grande que pueden ser. Es por eso que te animo a que aunque ya te sepas algo de memoria, vuelvas a estudiarlo, vuelvas con Dios y digas, ¿ahora qué me quieres enseñar? Y a veces que un versículo va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo más grande que darte a ti. Ahora, rápidamente te recuerdo, los corintios eran reconocidos por moverse en los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia que era conocidísima. Podríamos decir que aquella iglesia modelo que ahora hay, la grande en la que se movían. ¿Por qué? Era una ciudad muy importante, tenían muchos recursos, pero había cosas que no se tenían. De hecho, le escribió 2 cartas, de las pocas ciudades que tiene 2 cartas. ¿Por qué? Porque necesitaban entender lo principal. Y fíjense, a mitad de este libro, les vuelvo a recordar esta situación, Pablo. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida. Porque a veces pensamos que ya lo sabemos. Porque lo hemos oído tanto, porque lo hemos visto tanto, que no nos damos cuenta de esta importancia. He conocido a pastores de años que no conocen bien estos versículos. Sí, los han predicado, sí, los han citado, se los saben de memoria, pero eso no implica que conozcan la verdad que hay atrás de estos 2 versículos. Es ahí donde nuestro orgullo debe de ser minimizado. Es ahí donde entra el fruto del Espíritu en todas las cosas que hagamos. Porque esto es parte de lo que llevó a Satanás a creerse más que Dios. O que Dios no tenía ecuación dentro de lo que tú estabas haciendo. Y sí, hablo de maestros de la palabra impresionantes. Hablo de pastores que tienen iglesias enormes, que no conocen con exactitud qué hay en esos 2 versículos. Si a estas personas les pasa, imagínense cómo nos puede pasar a nosotros. Nos conformamos con vivir un cristianismo, pero se nos olvida ser hijos de Dios. Y eso es bien triste. Pero bueno, continuemos. Vamos con la resurrección de Lázaro. Vamos a ver un poquito nada más de hecho. Y vamos a ver una cosa curiosa, y no sé si te habías dado cuenta, la vez pasada vimos una de ¿por cómo sabes que Jesús tenía 33 años? ¿Te acuerdas esa pregunta medio capciosa? Si no conoces la respuesta de por qué Jesús tenía 33 años cuando murió, pues ve a ver la prédica anterior para que descubras por qué
porque en la Biblia no lo registra como tal. Pero aquí hay algo interesante dentro de lo de la resurrección de este Lázaro, de este personaje, que no lo confundamos con el que usó como una parábola, que también ahí es algo interesante. En todas las parábolas, Jesús nada más dijo, un hombre, había un trabajador, había una persona dueña de, y ahí es la primera vez que usa un nombre. Es interesante, eso también es de otra predicación, pero créanme, tiene un chorro de riqueza eso. Pero no es ese Lázaro. Lázaro era uno de sus amigos, y esto es lo importante. En todo el Evangelio solamente narra de ese amigo. Solamente a Lázaro le da ese título. No sé si te habías dado cuenta. Solamente a Lázaro lo nombra su amigo. Tú dirás, bueno, pero después dijo, ustedes son mis amigos. Sí, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero como tal, una persona, sin generalizar, le dice amigo, amado amigo en una ocasión. Entonces, Lázaro era muy importante en la vida de Jesús. Y esto es importante, ¿por qué? Porque normalmente todos le decían maestro y todo, pero a Lázaro era diferente la relación. También es el único donde se registra que llora por la muerte de él. Jesús lloró, narra esa humanidad y toda esta parte. Les digo, podemos sacar muchísimas cosas de aquí, pero bueno. Y aquí es donde me voy a centrar un poquito más, porque es donde podemos ver toda esta riqueza. Y muchos no entendemos a veces qué pasó. Lo interesante es que Jesús lo dice muy claro el por qué pasó esto. Conocemos la historia, le avisan, tu amigo está enfermo, y es, le digo, donde narran este título grande de Lázaro. Tu amigo está enfermo, tu amado amigo está enfermo. Y Jesús sigue en su lugar, sigue lo que estaba haciendo, sigue en sus asuntos. 4 días después llega y resulta que le dicen que está muerto. Y dentro de estas cosas de que si va o no va, uno de los más grandes problemas que había en primera distancia, recordemos que no había camiones, no había autobús, no había transporte como para decir, pues vámonos rápido, lo vemos. Pero había otro problema más grande. A Jesús lo estaban buscando para matarlo. Ya había un complot directamente. Aunque no era todavía muy marcado y muy fuerte, ya había un complot para matar a Jesús. Entonces sonaba ridículo regresar para ver a su amigo. Y Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente. Y vamos a leerlo. No sé qué está pasando aquí. En Juan 11:4. Fíjense lo que dice Jesús. Pero cuando Jesús oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Sucedió para la gloria de Dios. Una enfermedad para la gloria de Dios. Y aquí muchos nos vamos por la parte de decir, sí, porque ella sabía que lo iba a resucitar y toda esa parte. Aquí es donde te pongo a que vamos a pensar un poquito, vamos a analizarlo muy bien. Si Jesús ya sabía que esto iba a pasar como tal, ¿por qué cuando llegó y se enteró de esta situación y vio a las personas sufriendo, Jesús llora? En las demás partes no lo hace. Es muy contadas las veces en las que Jesús llora. ¿Por qué aquí, si ya sabía que iba a pasar, sucedió esto? Y es impresionante cómo vemos de repente estas manifestaciones de Jesús, tanto ser hombre, 100% hombre, pero también esta divinidad para saber lo que iba a pasar. Se nos olvida a veces que Él era Dios, pero también se nos olvida a veces que Él era hombre. Y es aquí como que a veces nos exigimos mucho y a veces como que nos sobreespiritualizamos. Cuando en Jesús en ningún momento dijo que dejáramos a un lado nuestra humanidad. Pero sí dentro del fruto del Espíritu está autocontrol y muchas de las otras cosas. Y les digo, regresar era absurdo. ¿Por qué? Porque lo estaban buscando, ya empezaban a perseguirlo para matarlo. Aunque no era algo muy fuerte, ya lo hacían. Ahora, de las cosas más sobresalientes de esta historia es de que cuando llega,
lo primero que hacen sus hermanas de Lázaro es reclamarle, si hubieras estado aquí. Y este reclamo a veces podemos verlo y sobre todo, es que fue tal persona, por eso, y tenía un corazón, y solemos atacar a la hermana de Lázaro. Pero a veces nos llega a pasar y preguntamos eso. ¿Por qué lo permitiste? Ese si hubieras estado aquí se vuelven, ¿por qué lo permitiste? Juan 11:21 lo dice. De nuevo, lee la historia. Lee todo el capítulo 11 si quieres conocer un poquito más. ¿Por qué permitiste que me enfermara? ¿Por qué permitiste que pasara lo de la pandemia? ¿Por qué permitiste que perdiera el dinero? ¿Por qué permitiste que se muriera tal persona? ¿Por qué permitiste que la pasara mal? ¿Por qué permitiste esta situación? Y empezamos a reclamar, a reclamar, a reclamar. Y es una naturaleza humana, sí. Pero aquí es donde entra esta parte. Antes de esta pregunta incómoda, fea, que a veces nosotros hacemos, Jesús dijo, esto sucedió para la gloria de Dios. Y es difícil entender estas cosas pasan para la gloria de Dios. Y en este caso, Jesús sabemos que resucita a Lázaro. Pero en ese momento, nadie sabía qué iba a pasar. Ni siquiera las hermanas de Lázaro. No lo sabían. Y Jesús ya lo había dicho. Y aún mismo Jesús les dijo, después lloró. Si ya sabía, entonces ¿por qué llora? Y es aquí donde se nos olvida que Jesús en ningún momento nos dice que vamos a tener ausencia de problemas. Acabo de escuchar una frase de una predicación hace un momento donde decía, es que Jesús nos va a dar todo lo que queramos. Y así como que, híjole, está mal esa teología. Está muy mal. Y hemos creído que conocemos eso de que Jesús nos va a dar todo lo que queramos. No. Y a veces nos olvida que Lázaro se volvió a morir después. ¿Cuántos años? No lo sabemos. Lo que sí que yo no veo un evangelio según Lázaro. No veo una carta a Lázaro. No veo nada de ahí. Después de esto no se vuelve a mencionar como tal. Y hay veces que las personas, como les había dicho en otra ocasión, nada más se quedan con su milagro y ya. Por eso es interesante ver cómo Juan no lo trata como un milagro, lo trata como una señal. Y esta señal a veces va a quitar y va a derrumbar esta pregunta de por qué lo permitiste. Y sea cual sea el problema o la circunstancia que estés pasando, esta pregunta estoy seguro que nos ha surgido en algún momento. ¿Por qué lo permites? Y es interesante que es paralela esta pregunta a otra que viene en Apocalipsis, que es, Señor, ¿hasta cuándo? Recordemos que en Apocalipsis 6:10 narra esta historia. Y lo interesante es quién es de nuevo. Vuelve a ser Juan, el que narra esta situación. Que dice, ¿hasta cuándo vas a liberarnos? ¿Hasta cuándo? Y estas preguntas son legítimas y son algo que no se nos debe de olvidar. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana es natural que salgan estas cosas. Nos ha enseñado que si decimos esto no tenemos fe o que no confiamos en Dios, aunque en varias cosas. Y este es uno de los grandes problemas de la falsa enseñanza. Porque enseñamos nada más una parte y no nos vemos en toda. Y es que vamos a tener dificultades. De hecho, esa es una promesa. Créanme, Jesús lo prometió. Pero dijo después, confíen. Pero nunca condena este tipo de cosas. Y el preguntarte cosas, a veces lo vemos como algo malo, como algo que no es de un hijo de Dios. Y lo es claramente. ¿Por qué? Por la condición humana donde estamos. Jesús mismo pasó por estas situaciones. Y parafraseando un poquito estas dos frases,
y un podcast que volví a sacar, que salimos de hace 2 años, que lo volví a publicar. Me llamó la atención cuando estaba revisando el material para publicarlo, que en vez de sábado de gloria como todos lo conocemos, era el día más oscuro. Y realmente el sábado fue el día más oscuro para los discípulos. Podríamos ponerlo de esta manera. ¿Por qué dura tanto este sábado? Este llamado sábado de gloria es aquí donde de nuevo tratemos de quitarlo. Yo lo puse en ese podcast como el día más oscuro. Y aquí podríamos decir, ¿por qué dura tanto este sábado? ¿Por qué sigue hasta cuándo, Señor? ¿Por qué lo permites? En el dolor, ahí es donde podemos encontrar a Jesús. Es donde podemos encontrar la respuesta, donde podemos identificarnos. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? Esto va a suceder para la gloria de Dios. ¿A fin de qué? De ser glorificado el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído estos pasajes y no nos damos cuenta de esta situación? ¿Por qué dura tanto este sábado? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Y sabes qué? Para algunos puede ser toda la vida. A veces no entendemos por qué pasan tantas cosas malas, por qué pasan tantas cosas feas. La mayoría de las cosas es culpa de nosotros. Dios no tiene nada que ver ahí. Pero ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué todo tiene un objetivo, tiene un propósito en tu vida? Y a veces en tu vida se da a algo más fuerte, a algo más espiritual, a algo que vas a trascender fronteras, tiempo y cualquier otro tipo de cosas. El plan de Dios se va a llevar a cabo, con nosotros o sin nosotros. Y el preguntarnos esto es algo natural. El detalle es descalificar a Dios por este tipo de cosas. Y esta resurrección de Lázaro trajo consecuencias, pero no que era para la gloria de Dios, y trajo consecuencias fuertes. La resurrección de Lázaro fue la gota que derramó el vaso para que lo empezaran a perseguir. ¿Por qué? Inmediatamente después, desde la perspectiva de Juan. Otros narran algunas otras cosas y dicen esto fue lo que derramó el vaso. Lo interesante de Juan es de que la resurrección de Lázaro trae otro tipo de consecuencias y vamos a verlo en lo que es Juan 11, 47, y vamos a leer unos versículos. Dice: entonces los principales sacerdotes y fariseos convocaron al Concilio Supremo. Después de la resurrección de Lázaro, los emisarios, ¿cómo decirlo? Los reporteros, como le gusta llamar a mi esposa, yo le llamo los chismosos, van y le avisan a los sumos sacerdotes. Y pasa esto, les pongo en contexto. Los fariseos convocaron al Concilio Supremo, algo ya de suma importancia. El Concilio Supremo no se juntaba, al menos que hubiera algo muy interesante. Dice, ¿qué vamos a hacer? Los maestros de la ley se preguntaban unos a otros. Sin duda, este hombre realiza muchas señales milagrosas, problemas. Si lo dejamos seguir así, dentro de pocos días van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Y saca mucho de onda que ponga primero al templo como primera opción y como segundo la nación. Y a veces a algunos encargados de la iglesia nos pasa lo mismo. Y mi congregación, y no se está refiriendo a la gente, se está refiriendo al lugar. Y se preocupan más por el lugar que por las personas. Nos preocupamos más por crecer, por el lugar, por las cosas, que por realmente las personas. Y ahí se las dejo les digo, es demasiada información aquí. Continuamos. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de lo que están hablando. Y aquí viene algo impresionante. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo
y no de una nación entera, que una nación entera sea destruida. Entonces, ¿qué tiene de impresionante esto? Y es que Caifás se dio cuenta de algo impresionante. Y podríamos deducirlos por nosotros solos. Podríamos encontrar aquí la enseñanza grande que acaba de suceder ahí con estos personajes. Y es aquí donde les vuelvo a recordar, no importa quién seas. Si Dios quiere hablar a través de ti, lo va a hacer, y como acaba de pasar en este versículo. Pero por si no nos quedaba claro, Juan se avienta un comentario impresionante, un comentario teológico muy, muy importante. Y quiero que pongamos atención a lo que añade Juan, porque vean lo que pasa. No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. No sé si te acabas de dar cuenta de esto. Vamos a recordar qué hizo. ¿No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera uno solo, hombre por el pueblo, y que no que la nación entera sea destruida? Él se estaba refiriendo de que vamos a acabar con esto, aunque sea inocente, aunque sea un buen maestro, mejor que lo maten a él para que todos nosotros seamos salvos, para proteger a nuestro templo en su orden de prioridades, y después para proteger a la nación. Sin querer, él estaba recibiendo la revelación profética de lo que iba a hacer Jesús, pero por toda la humanidad. Por eso Juan aquí lo pone bien claro, no sabe, no lo dijo por su propia cuenta, fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Crucificar a Jesús? ¿Humillarlo? ¿Eso es lo que iba a traer este beneficio? Sí. Y continúa. Y no solo por esa nación, sino por que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Versículo 53. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Si alguna vez te preguntaste por qué permitiste esto, ¿se acuerdan de las preguntas? ¿Hasta cuándo? Pues Dios ya tenía el plan. Y usó hasta estos sumos sacerdotes con estas ideas absurdas para que la crucifixión se llevara a cabo. Hace poco me preguntaban de que si el diablo había sido el culpable de la crucifixión de Jesús. Y es parte y parte, y les digo de nuevo, no tengo mucho tiempo para explicar este tipo de cosas. El detalle aquí es de que Dios tenía todo planeado. Y aunque era una persona que no tenía culpa, aunque era uno de los mejores maestros, aunque hacía señales y milagros que probaban quién era Él, el propósito de Dios era claro. Y a veces nos preguntamos por qué estoy pasando esto de nuevo. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo permites? Y es aquí donde viene el título de esta plática. Levantando en la cruz y levantado en gloria. Levantado en la cruz y levantado en la gloria. Y esto lo dice Jesús en Juan 3, 14 y 15. Ya lo había advertido desde el principio de su ministerio. Vamos a leerlo. Sí, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el poste del desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Quiere decir que se les advirtió desde el principio. Y esta parte de levantado, como usar la figura de la serpiente de bronce, tiene un gran significado teológico. Demasiado significado teológico, simplificándole un poquito, y algo que es un poco incomprensible. Y que digo que aquí donde estas personas a veces tienen problema de que con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, tienen problemas, pero podemos simplificarlos con esto. Levantado en humillación es igual a ser levantado en gloria dentro del reino de los cielos. ¿Y cómo es esto? ¿Qué contradicción más grande? ¿Por qué levantado en humillación? Recordamos que Jesús fue levantado, crucificado.
Lo pusieron en la peor situación, la más baja muerte por un crimen que no cometió. De hecho, los crucificados, como vimos en la prédica pasada, se les ponía por ahí un letrero para que todo el mundo supiera el por qué estaba ahí, y era olvidado. Nunca más se volvió a saber de esa persona porque era el peor acto de humillación. Sin embargo, a Jesús fue todo lo contrario. Después de eso fue levantado en gloria. Nos cuesta mucho trabajo entender que esta parte de ser humillado después se traduce en ser levantado en gloria. El mundo nos ha enseñado que ser exitoso es para nada ser humillado. Y aquí nos están enseñando todo lo contrario. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Y Filipenses 2 de 6 al 11, si lo lees, habla ahí Pablo de esta revelación que recibió, lo que te comentaba, de que él no se aferró a ser como Dios. Léelo después para que lo puedas comprender. De qué tan bajo se humilló Jesús por amor a nosotros. Y es ahí cuando hablas de verdadero amor. De un amor que no se puede entender. De por qué el ser más poderoso del universo iba a rebajarse a tanto. Ahí es donde entiendes el amor realmente que hay. Y tuvo que ver con esa humillación. Por eso estas personitas que les cuesta tanto trabajo, sí es una figura de lenguaje, sí lo que tú quieras, no fue la corona de espinos realmente, sí, pero lo pasó. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Les decía que Juan no registra la Santa Cena. Es el Evangelio que no lo registra, pero sí registra el lavamiento de los pies. Porque Juan entendió cómo es posible que este ser, este Dios, que fue el que creó todo el universo, se rebaje a la posición más baja. Ser humillado, ser levantado en gloria. No sé si alcanzas a entender esta parte. Y aquí hay algo bien importante que viene. Y es que en el momento de más debilidad es cuando Jesús aparece. Juan 20 del 19 al 23. Jesús es muerto, ya vimos qué sucedió en la cruz, vimos algunas cosas de la cruz. Las palabras de Jesús, algunas muy trascendentales, ya las hemos visto en años anteriores. Todo acabado, este sábado eterno, este sábado horrible, el más oscuro de toda la vida. Ya se acabó todo, algunos dijeron, pues vamos a regresar a lo que estábamos haciendo. Esto ya no tiene sentido. Y a veces juzgamos muy fuertemente a los discípulos diciendo, ¿no entendieron? Pues estoy seguro que si hubiéramos estado ahí nosotros también hubiéramos dicho, pues ya, esto se acabó. Además, estoy seguro que algunos de nosotros quizás hubiéramos estado ahí de, suelten a Barrabás, crucifíquenlo. No lo sé. Es muy fuerte juzgarlo cuando ya tenemos toda la información. Pero esto es bien importante de que en el momento de más debilidad es cuando Jesús aparece. ¿Por qué lo digo así? En estos versículos, no me acuerdo si puse estos versículos, sí. Vamos a leerlo para que nos demos una idea. Dice, este domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Mataron a tu maestro, sabes que vienen por ti. No hay indicios de nada, sí hay rumores de que Jesús resucitó, pero no hay evidencia. Solamente lo dijo María, y ya no hay un cuerpo, pero quién sabe quién se lo llevó. Obviamente tenían miedo. De pronto, Jesús estaba en pie en medio de ellos. Y dice, la paz sea con ustedes, dijo. Es la primera vez que se les aparece Jesús. En el momento de más debilidad es cuando Jesús aparece.
Y fíjense lo que dice el siguiente verso. Mientras hablaba, le mostró sus heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando le vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. No sé si te has puesto a pensar aquí de que lo primero que hace Jesús, además de decirle la paz sea con ustedes, es enseñar sus heridas. No sé si te habías puesto a pensar, ¿por qué lo hizo? Y algunas de las cosas que podrían ser las primeras para que vieran que realmente era Él, que no les quedara duda de que era Él. La segunda, dice es que con las heridas de Jesús, nosotros nos podemos identificar con Él. Esta parte de humanidad. ¿Por qué? Porque Él también lo pasó, Él también lo sufrió. Y pensemos en esto, después a un discipulito por ahí, que después le cantan que qué feo estás, pero no era feo a lo mejor. Un poquito incrédulo, pero bueno. Le exige, yo no lo voy a creer hasta que veas tus heridas. Y lo juzgamos muy fuertemente, pero de nuevo estoy seguro que nosotros decimos, ay, no es cierto, tan borrachos, tan locos. Yo hasta que no lo vea no lo creo. No debería ser así, obviamente, esto requiere de fe. Pero lo impresionante no es esta reacción de este discípulo, sino de la reacción de Jesús. ¿Por qué? Porque no le importó. Sí, le dijo, benditos los que creen sin haber visto. Pero él simplemente hizo, aquí están, adelante, haz lo que tú quieras hacer. Porque aún así es Dios. Ok, ¿necesitas esto? Lo voy a conceder. Lo importante aquí es qué vas a hacer tú después de que te muestres las heridas. Sí, nos conecta, pero ¿y ahora? Y a veces se nos olvida esta parte. Jesús ya nos mostró sus heridas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y aquí es interesante cómo acaba Jesús el versículo 21. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. De nuevo, una promesa de que este mundo no va a ser nada fácil, va a haber problemas. ¿Ven estas heridas? Lo más seguro es que ustedes también las tengan, o peores. Solamente un apóstol, un discípulo de los 12 murió por causas naturales y fue Juan. Y dirás, bueno, buen Juan por esto y por lo otro. Por si no sabían, a él lo intentaron matar. ¿Cómo? Lo aventaron a un recipiente de aceite hirviendo y no se murió. Y no hablan de un milagro como el de en el foso de los leones o en el horno de fuego, ¿no? Lo más seguro es que sufrió y tuvo quemaduras terribles. Pero no se murió. Sufrió, claro que sí, y estaba exiliado cuando recibió la revelación del Apocalipsis. No la pasó tampoco nada bien. Por eso esta promesa de que todo te va a ir bien y nos va a dar todo lo que necesitamos, creo que no han leído bien la Biblia. Habría que leerla un poquito mejor. Siguientes versos. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Y aquí viene una controversia de que si aquí fue cuando recibieron realmente el Espíritu Santo. No, de nuevo, esa es una explicación larga. Me llevé la mitad de una clase explicando esta parte en la materia de Espíritu Santo que estaba dando. Pero aquí voy a resaltar la parte de sopló sobre de ellos. Infundió aquello con el que empezó la vida, ¿recuerdan? Dios podría haber creado al ser humano igual que como creó toda la creación. Sin embargo, aquí le dio un toque muy personal Dios. Él sopla aliento de vida. Aquí Jesús, en el momento de más debilidad de los discípulos, sopla y les dice, reciban Espíritu Santo, reciban esta vida que ahora he traído para ustedes.
algo muy personal, algo para que los ayudara a llevar toda esta situación. Y de nuevo, sabía que iba a pasar esto, por eso ya no seguí poniendo más citas. Podría seguir explicando más cosas. Pero esta es la parte que quiero que nos llevemos. Las heridas de Jesús son las que nos ayudan a identificarnos con Él. Pueden leer Isaías 54 del 1 al 4 para entender un poquito más esta situación, de esta profecía, de esta promesa que se había hecho desde ese momento. Y muchas veces nos encanta decir todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Pero ¿sabes qué? A veces ese tipo de cosas nos dan una percepción falsa de lo que es la vida con Dios. ¿Sabes dónde se identifica mal la gente? Cuando les enseñamos nuestras heridas. Porque dicen, ¿cómo es posible que este cuate que pasó todo esto tenga esa sonrisa? Tenga esa esperanza. Pero si te está yendo de la patada. Yo les he comentado, los años pasados han sido horribles, pero créanme que no he tenido una actitud tan buena como en muchos años. ¿Por qué? Porque ahora ya entiendo estas cosas. No me importa lo que pase, sé que Jesús está conmigo en medio de la tormenta. Y eso es lo más importante. Y muchas veces tenemos que ser vulnerables para hacer esto, lo que hizo Jesús. Jesús se podría haber regenerado automáticamente sus heridas. Es Dios. ¿Por qué no lo hizo? Porque esas heridas nos conectaban con Él. Conectaban a sus discípulos con Él. Así como en las películas, ¿no? Que se cortan y se regenera. Así lo podía haber hecho Jesús. No había ningún impedimento. Y les digo, la narrativa de Juan, estamos hablando del creador del universo. Y al final se presenta con heridas. Así como que, ¿cómo es posible esto? Pero no nos damos cuenta por qué. Para la gloria de Dios. Ser levantado en la cruz es ser levantado en gloria. Por eso decía, mi reino no es de este mundo. ¿Verdad que cambia la perspectiva? No quiere decir que Dios no te va a dar cosas. No quiere decir que Dios te esté peleado con prosperarte. No, para nada. Lo puede y lo va a hacer. Pero si nos enfocamos en eso, estamos viendo la perspectiva mal. Estamos olvidando estos pequeños mensajes que deja Dios en las Escrituras. Termino con esta frase porque a veces se nos olvida esto. Y es que a lo mejor el mundo sigue igual, pero tú ya no eres igual. A lo mejor no se van a ir mis problemas, a lo mejor no se va a ir esta enfermedad, a lo mejor voy a seguir sintiendo dolores. A lo mejor nunca se va a convertir la persona que quiero que se convierta. A lo mejor me van a seguir doliendo los pies, la espalda, la cabeza. A lo mejor ya no voy a ser aquel jovencito o jovencita que hacía miles de cosas. Pero lo importante aquí es que ya no somos iguales. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Cristo. Tenemos el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Pero es que me sigue doliendo. Pero es que si Jesús puede sanarme, debería de hacerlo. Viene la pregunta de que ¿por qué lo permitiste? ¿Hasta cuándo? ¿Recuerdas lo que dijo Jesús antes? Para la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser este dolor? Gloria de Dios. Entonces no hemos entendido nada de lo que hemos estado predicando, lo que hemos estado leyendo, de los momentos que hemos estado con Dios en su presencia. Como diría un comercial, te hace falta leer más Biblia. Te hace falta estudiar más Biblia. Pero te hace falta más conocer a ese Dios.
tan íntimamente como conoció Juan. ¿Ahora entiendes esta parte de esta intimidad? Como les decía, muchos tienen esta parte de decir, Juan no escribió ese evangelio. Está bien, ¿eh? Tienen sus puntos buenos. Y de hecho, yo también tengo mis dudas. Pero es interesante ver cómo termina este evangelio, cómo son los últimos versículos. Y él dice, el que testifica. O sea, yo viví esto y puedo testificarlo. Entonces el autor, quien haya sido si no fue Juan, tuvo una cercanía con Jesús de tal manera que entendió toda esta situación que te acabo de mencionar. Y solo hemos visto algunas cositas. Hay más, hay muchísimas cosas más. Les digo, podríamos sacar unas clases impresionantes de este libro. Pero con estas cositas me quedo. Le digo, tal vez todo continúe igual. No se va a llenar mi cuenta de numeritos ahí de la nada. A algunos sí les pasa, que bueno. No se me va a quitar mi enfermedad. Voy a seguir envejeciendo. Yo, el que presumía una visión perfecta, ahora quizá voy a tener que usar lentes. ¿Cómo es posible si ahora la vista antes la dedicaba a hacer otras cosas que no glorificaban a Dios, y ahora que la ocupo más se está degradando mi vista? Podría ponerme de que hasta cuándo, ¿por qué, Dios, si tú puedes sanarme y puedo reclamarle? Pero he decidido decir, gloria a Dios, porque existen los lentes y ahora los puedo usar y seguir viendo bien. Y pronto seguramente voy a necesitarlos para leer. ¿Ves ese cambio de actitud? El fruto, ¿entiendo? Y es ahí donde debemos de poner nuestra atención, fijar nuestra atención, no en lo que deberíamos de tener, o que lo que Dios debería de hacer. Dios ya lo está haciendo. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta. Te dejo con esta reflexión. Que esa resurrección, que esta semana que pasó, tenga un significado ahora en nuestras vidas. Porque gracias a lo que pasó, es que ahora tú y yo podemos entender esto y podemos vivir esta vida realmente como Dios lo planeó. Depende de nosotros. Ya no te fijes en lo que hay alrededor, sino fijemos nuestra mirada en el Creador y Consumador de nuestra fe, en el que realmente importa. Quizá el mundo sigue igual, recuerda, pero nosotros ya no somos los mismos.